Para conversar sobre el legado y lo que significa la figura del Papa Francisco, vamos a conectar de inmediato con Cristian del Campo. Él es sacerdote jesuita, rector de la Universidad Alberto Hurtado y ex provincial de los jesuitas en Chile. ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, muy buen día. Para entrar de lleno, ¿no? ¿Cuáles son los principales avances e hitos del Papa Francisco? A ver, yo creo que hay varios, pero tú estabas hablando de uno que a mí me parece muy importante, que yo creo que nosotros lo conocemos menos, que tiene que ver con los esfuerzos del Papa por unir y por conversar y por acercarse a tradiciones religiosas como el Islam, para contribuir mediante ese acercamiento a situaciones al menos como actitudes de paz, que pudieran influir en lugares donde esa paz ha estado hace muchísimo tiempo perdida, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental. Yo creo que lo conocemos menos, pero ha sido una contribución muy grande. Yo creo que una segunda es que el Papa ha intentado, a través de la reforma de la Curia Vaticana, y en la línea de los esfuerzos de sinodalidad, es decir, de participación, construir una iglesia un poquito más horizontal, donde no solo los curas o los obispos podamos opinar de los temas de la iglesia, sino donde se escuchen, primero, diversidad de opiniones a nivel de iglesias, es decir, no solo las europeas, las típicas, sino que también de distintos lugares del mundo, pero también dentro de ellas a mujeres, a jóvenes, religiosas, no solo, como digo, en este caso hombres. Entonces yo creo que lo de la sinodalidad, lo de la participación es una cosa de larguísimo aliento, ¿no? Pero es una cuña muy importante para abrir un modo de entendernos de una manera distinta, muy en la línea del Concilio Vaticano II, que lo que dice fundamentalmente es que lo primerísimo es que somos bautizados, y que al ser bautizados, hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, de distintos lados, tenemos una responsabilidad con la iglesia, y que eso no es solo algo, como digo, de los curas y de los obispos. Yo creo que eso ha sido también una contribución súper grande. Y también lo que tú estabas diciendo respecto de los temas de los abusos sexuales, yo creo que el Papa, con errores, con aciertos, creo que logró ayornar protocolos, elementos del derecho canónico, procedimientos, prácticas que pudieran dar cuenta de una iglesia que está verdaderamente preocupada de las víctimas y que sus procedimientos son efectivos, ¿no? Efectivos para encontrar justicia y reparación. Conversamos a esta hora de la mañana con Cristian del Campo, sacerdote jesuita y rector también de la Universidad Alberto Hurtado. Si me bajan el GC, por favor, se lo agradecería. Para seguir conociendo los legados, ¿no?, del Papa Francisco, ¿por qué es tan importante para los actuales tiempos que vivimos, ¿no?, que el Papa Francisco haya puesto a los más pobres en el centro de su labor y también de su discurso, y también con las visitas estratégicas que realizó, ¿no? Su paso por Mongolia, también en Chile. ¿Por qué es tan importante esto? Yo creo que es importante porque te voy a poner un ejemplo que para mí es muy querido, porque me tocó trabajar también con eso, que tiene que ver con el tema de la migración, ¿no? En el tema, la migración es un fenómeno muy dramático a nivel mundial, y en el que evidentemente el debate es muy fuerte de distintos lados, y donde las fuerzas o el péndulo ha ido exigiendo de los estados, de los gobiernos, reacciones mucho más de protección, de securitismo, y en el fondo la pregunta es, bueno, ¿quién habla por los migrantes cuando hablar por la suerte de las personas migrantes es políticamente incorrecto y no trae ningún voto? Entonces, en ese sentido, sin pretender que el Papa va a cambiar la historia del asunto, pero que haya una voz
con influencia, que con libertad, porque no necesita los votos de nadie, digamos, es capaz de poner su propio capital político, ¿no? Espiritual y político, al servicio de la protección de las personas más vulnerables, en este caso de las personas migrantes. Me parece que es algo muy importante. De hecho, una de las primeras cosas que el Papa hizo, no sé si se acuerdan, fue un viaje a Lampedusa, ¿no? Porque la situación estaba siendo realmente dramática, ¿no? Bueno, yo creo que no solo la palabra, ¿no?, sino que la cercanía concreta de estar con las personas que sufren, más cercano a ellos, físicamente, ¿no? Como digo, no solo teóricamente, no físicamente, es algo que este Papa trató de hacer. Por eso sus visitas a las cárceles, la celebración de los Jueves Santos, lavándole los pies a presos y presas. Yo creo que hubo muchos signos de que la conversión nuestra respecto de cómo miramos la suerte de poblaciones más marginadas pasaba también por la cercanía física con esas realidades, porque si no, como que el corazón va a seguir endurecido, ¿no? Entonces, por eso creo que el Papa fue muy importante, además de los documentos que escribió, por ejemplo, sobre migración. Sobre medio ambiente también. Sobre Medio Oriente. Sobre ambiente también. Claro, el medio ambiente y lo que dice la Laudato Si, el medio ambiente, porque para mí es lo más importante, es que esa no es simplemente una encíclica, digamos, sobre el medio ambiente, una encíclica ecologista, podríamos decir, sino que dice que aquí lo que se habla es que por un lado tenemos una crisis medioambiental y por otro lado hay una crisis social. No, dice, es una sola crisis socio-medioambiental, porque precisamente quienes más se ven afectados con el cambio climático, etcétera, etcétera, son los más pobres a la vez. Entonces, nuevamente, él conecta realidades que a veces las discutimos separadamente. Y yo creo que esa es una contribución que va a quedar. La Laudato Si, yo creo que es el documento que va a ser más perdurable como enseñanza magisterial del Papa Francisco. Para ir cerrando esta conversación, muchas gracias, Cristian del Campo, sacerdote jesuita, y rector también de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo ve usted el futuro del Vaticano y la Iglesia Católica en el sentido de esta corriente más cercana a los pobres, preocupados del medio ambiente, ¿no? Podríamos llamarlo de corte un poco más progresista, versus sectores más conservadores de la Iglesia? ¿Debería, a su modo, mantenerse esta línea, este legado del Papa Francisco por sobre, insisto, sectores más conservadores que puedan liderar la Iglesia el día de hoy? O sea, a mí personalmente me encantaría que fuera así, más que por ser en el catálogo progre conservador, porque creo que la Iglesia está siendo fiel al Evangelio de Jesús y particularmente al Concilio Vaticano II, que es la gran traducción de lo que es la Iglesia en el mundo de hoy. Y eso fue hace 60 años atrás, es como antes de ayer en la historia de la Iglesia, y creo que siguen habiendo resistencias muy grandes para que el impulso del Concilio Vaticano II realmente nosotros lo podamos acoger. En eso el Papa Francisco hizo una contribución muy grande y obviamente que mi esperanza es que quien lo suceda sea una persona que siga ese impulso de cercanía a los pobres, de inclusión de las personas que hemos excluido también de la participación real en la Iglesia, y de que sea una iglesia, como digo, que comunique esperanza en un mundo como donde vivimos medio con un sentido. Perdimos la conexión con Cristian del Campo, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Alberto Hurtado. A ver si me pueden ayudar a poder volver a comunicar para poder darle un cierre a esta conversación, ¿no? El día de hoy, como informábamos, el Papa Francisco murió a los 88 años de edad.
y conversábamos justamente sobre el legado, la importancia, un papa que estuvo al servicio de los más pobres, pero que también marcó puntos trascendentales, ¿no?, en materia de el cuidado del medio ambiente, también en el acceso a las mujeres, también a la Iglesia Católica, a que existiesen liderazgos laicos al interior de la Iglesia Católica también, y de poder tener una iglesia al servicio de las personas más desposeídas, ¿no? Conversaba Cristian del Campo cómo puso el foco en una iglesia que le hable también a la crisis migratoria, y conectamos ahí con Cristian. Perdimos la conexión, pero continuamos conversando sobre el legado. Si es que le podríamos sumar a estas palabras finales con las que teníamos, y sobre todo pensando en la comunidad que sigue esta radio, este medio de comunicación, la comunidad LGBT y mujeres, poner el foco en lo que hizo, en la labor, en el rol de poner la mirada de la Iglesia Católica a una conversación con estos sectores. Bueno, yo creo que el Papa Francisco, la gran contribución es que nos puso a hablar. Nos puso a hablar de la relación que tiene la Iglesia y la fe católica en este caso, por ejemplo, con todas las personas de las diversidades sexuales. Y yo creo que lo primerísimo fue esa famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar? Yo creo que eso fue un asunto tremendamente importante porque abre una conversación. Primera cosa. Segundo, porque también abrió una discusión respecto, por ejemplo, de la bendición de parejas homosexuales. Y no es que haya producido un decreto, pero ya abrió la conversación. La instaló él como papa y por lo tanto dio ciudadanía a esa conversación para que la pudiéramos entre todos tener con adultez y con altura de mira. Obviamente que nos hubiera gustado más avance, pero no se le puede pedir todo a un pontificado que tiene muchísimos flancos abiertos, muchísimos desafíos, y por eso esperamos que quien lo suceda pueda profundizar, porque este Papa al menos abrió esas discusiones. Y lo mismo respecto de la mujer, él ha abierto ciertas discusiones respecto del diaconado femenino, y también la ha abierto porque ha ido nombrando mujeres en roles muy importantes de autoridad dentro de la estructura vaticana. Por lo tanto, es más difícil echar pie atrás. No son necesariamente conquistas que uno pueda decir afirmes, ¿no? Que las tenemos que seguir defendiendo entre todos y todas quienes creemos realmente en una iglesia en ese sentido verdaderamente sinodal, verdaderamente abierta, verdaderamente participativa, donde no hay personas de primera y segunda clase, pero evidentemente que el liderazgo de un nuevo Papa va a ser muy importante en confirmar esos avances. Sin duda alguna. Le quiero agradecer el tiempo para poder conversar con nosotros, sacerdote y también rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristian del Campo, y por poder acercar también el legado del Papa Francisco a nuestra audiencia, a nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que esté muy bien. Buen día. Que vaya bien. Adiós. Muchísimas gracias.